Damos gracias al Señor porque vamos a empezar un día más, una reunión más aquí en la casa de Dios. Y doy gracias a todos aquellos que se están conectando a través de las redes, a través de nuestra página que es Casa de Oración Fuego de Dios, www.coc.es. Aquellos que nos están mirando, aquellos que nos van a escuchar también, póngase cómodo en casa, en su silloncito, en su sofá y mirando al televisor o mirando a su ordenador ahí, pero póngase cómodo, porque la palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Dios los bendiga, iglesia. Y vamos a empezar en esta mañana y quiero que me ponga en Daniel 4, 29, 32. Dice así la palabra del Señor. Al cabo de 12 meses, dice, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey, dice, y dijo, escuche bien, y dijo, dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de qué? De mi poder, dice. ¿Y para gloria de qué? De mi majestad. Siga. Aún dice, la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, escuche bien, a ti le dice, se te dice, rey Nabucodonosor, el reino gloria a Dios, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes, dice, te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Amén. Hasta ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te glorifico, Señor. Te bendigo una vez más, Señor, en este día. Gracias por esta palabra, Señor. Que podamos disfrutar en este día con ella, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando yo empecé a estudiar esta palabra, Dios me empezó primero a quebrantar a mí. Póngame desde el comienzo y póngamelo el título. Por favor, no se duerman los del sonido. Le puse el orgullo. ¿Sabe por qué, querido hermano, le puse esto? Porque muchas veces, o mejor dicho, nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando ya en este tiempo de quién es Dios. Nos estamos olvidando a quién le pertenece nuestra vida. Y cuando empezamos a olvidarnos de Dios, cuando empezamos a olvidarnos de quién pertenece nuestra vida, empieza a entrar ese pequeño orgullo a nuestro corazón. ¿Sabe usted que el
el orgullo es el peor pecado en el ser humano. Aunque todos los pecados delante de Dios son iguales, pero el peor pecado es el orgullo. Vamos caminando y nos olvidamos quién nos sacó de ahí de la miseria. Vamos caminando y vamos creciendo y nos olvidamos quién nos extendió la mano y nos sacó de ahí del fango. Vamos sosteniendo las cosas porque cuando Dios entra a tu vida, lo primero que Dios hace es darte la mano, levantarte, limpiarte, enseñarte. Y de ahí empieza a bendecirte. Pero muchos de los humanos, especialmente los cristianos, o los que decimos llamarnos cristianos, Dios nos empieza a bendecir porque esa es una de las promesas de Dios. Bendecirnos, dice. Y Él nos bendecirá con bendición hasta que sobre y abunde. Dios no se conforma con la bendición que te sobre, sino hasta que abunde. Como decimos en mi país, hasta que te salga por los oídos o por las narices. Pero cuando va ocurriendo esas cosas, vamos olvidándonos de Dios. Nos vamos olvidando de dónde Él nos sacó. Nos vamos olvidando cómo Él nos empezó a tratar cuando estábamos en ese pozo cenagoso. Y es cuando empieza a entrar en nuestro pequeño corazón ese gusanito, ese bichito del orgullo. Y ese bicho que entra ahí va empezando a tomar posesión de nuestro corazón. Ese bichito tan pequeñito que no nos damos cuenta cuando está entrando, entra y empieza a tomar posesión. Y empieza a ir dañando nuestro corazón. Y no nos vamos dando cuenta. Nabucodonosor fue uno de los reyes. Fue uno de los reyes en la antigüedad, más poderoso del mundo. Él era el que dominaba casi todas las naciones que existían en ese tiempo. Él tenía la autoridad de ir conquistando pueblos y naciones, porque Dios se la dio esa autoridad. Pero llegó un día en que él se puso a pensar y dice que estaba andando en los pasillos de su palacio y empezó a mirar todo lo que había conquistado, dice la palabra del Señor. Como nos pasa muchas veces a nosotros. Después de que Dios nos limpió, después de que Dios nos cuidó, después de que Dios nos enseñó, empieza a bendecirnos. Y cuando estamos siendo bendecidos por Dios, lo primero que decimos es: wow, yo tanto anhelaba esta casa, ahora la tengo. Yo tanto anhelaba este trabajo, ahora la tengo.
Yo tanto anhelaba este coche y ahora lo tengo. Yo tanto anhelaba esta familia, ahora la tengo. Y lo he hecho con el esfuerzo de mis manos, decimos. No sabemos detenernos un poco en el tiempo y mirar para atrás, que no es pecado mirar para atrás, porque si nos detenemos y miramos para atrás y vemos de dónde Dios nos ha sacado, pero no queremos mirar para atrás. Estamos ahí, mirando hacia adelante, ambicionando las cosas, como le pasó a Nabucodonosor. Él ya conocía a Dios. Yo no sé si era cristiano o no era cristiano, pero él ya conocía a Dios. Porque si usted lee en Daniel el 2, el 3, capítulo 2, capítulo 3, ahí habla de que él hace construir una estatua de no sé cuántos metros y exigió a todo pueblo y nación que él dominaba que se postrara delante de esa estatua. ¿Por qué? Porque él era el rey más poderoso en aquel tiempo. Pero Dios le dio un sueño un día y él se levantó afónico. Él se levantó perplejo de aquel sueño que Dios le había dado esa noche. Y dice que cuando él abrió los ojos, ¡pum!, el sueño se le fue. Se olvidó del sueño, pero se levantó con esa preocupación. ¿A usted alguna vez le ha dado pesadilla? A mí sí. La pesadilla es lo peor que puede haber cuando usted está durmiendo. Las pesadillas es lo peor que uno puede experimentar cuando uno está durmiendo, está tranquilo ahí. Cuando a usted le da una pesadilla cuando está durmiendo, ¡pum!, se levanta y parece que todo ha sido real lo que ha pasado en esa pesadilla. Yo me acuerdo ese día, era un día domingo. Me levanté tan asustado que me agarré y ¡pum!, me senté en la cama. Y empecé a llorar. A llorar. Y a llorar. Porque el sueño, esa pesadilla para mí fue terrible. Y mi esposa me dice, ¿qué te pasa, Lino? Y yo no podía ni hablar. ¿Qué te pasa?, me decía. Y yo solo movía la cabeza nada más porque no me salían palabras. Y hasta cuando me pudieron salir palabras, le dije, he tenido un sueño horrible, que parecía que se acababa todo. Más o menos así le pasó a Nabucodonosor. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque si tú estás enorgulleciéndote con las cosas que haces con tu mano, con la inteligencia que vas trabajando, tu corazón se va orgulleciendo. Dios siempre, antes de que llegues a ese lugar, Dios siempre te va a advertir, te va a dar un sueño, te va a hablar a través de algún hermano, te va a hablar a través de algún pastor, te va a hablar a través de un profeta. Pero Dios te va a hablar. ¿Sabe para qué? Para ver si tú te detienes y empiezas a reflexionar
¿estoy haciendo las cosas bien? ¿O cómo las estoy haciendo, Señor, las cosas? Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿O no te agrada, Señor? Aunque muchas veces nos cuesta detenernos un momento y preguntarle al Señor, ¿no es verdad? Nos cuesta. Dios bendijo tanto al rey Nabucodonosor que dice que él había conquistado más de la mitad del mundo, estaba bajo su poder. Y él un día dice, paseando por el patio de su palacio, empieza a mirar y empieza a decir estas cosas. Póngame el 30, 4:30. Habló el rey, dice, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Fíjese usted, ahí él está hablando de que él la edificó. Para casa real, dice, ¿con la fuerza de qué? De su poder. Y para gloria de mi majestad. ¿Quién era el majestad ahí? ¿Era Dios o era él? Se estaba poniendo él en lugar de Dios. Se estaba poniendo él en lugar de Dios. Él se creía ya un Dios. Y es lo que nos pasa muchas veces. Dios nos empieza a prosperar. Dios nos da una buena carrera. Dios nos da un buen trabajo. Y empezamos a enorgullecernos. Yo siempre digo aquí, si Dios te está bendiciendo, ámalo más. Si Dios te está bendiciendo, ven a la iglesia y sea aún más agradecido. Pero a veces hacemos lo contrario. Mientras más Dios nos bendice, más tenemos que estar en la iglesia dándole la honra, la gloria al Señor. ¿Por qué? Porque esa bendición Él la proveyó. Ese trabajo Él lo proveyó. La vida no es tuya, la vida no es mía, la vida depende de Él. Nuestra vida depende de Él, nuestro trabajo depende de Él. Nuestra casa depende de Él. Nuestro coche depende de Él. Nuestros hijos dependen de Él. Pero lo primero que hacemos es yo. El orgullo. Yo trabajé y me pude comprar esta casa. Yo trabajé, me pude comprar este coche. Yo trabajé y me pude comprar esto que yo anhelaba siempre. El yo es el orgullo, ese pequeño bicho que entró en nuestro corazón y no nos dimos cuenta. Ahí va creciendo, se va enorgulleciendo, va destruyendo tu corazón, porque del mal él se va alimentando y no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué cantan bien? ¿Por qué el grupo de alabanza aquí alaba al Señor? ¿Porque ellos quieren? No, porque Dios los permite. Porque si Dios permite, mañana el grupo todos afónicos, ¿y quién canta? ¿No ves que nos ha pasado ya? Nos ha pasado la vez pasada. Nadie podía cantar. ¿Quién canta? ¿Quién es este? Nadie. ¿Por qué? Porque dependemos muchas veces de nosotros, de nuestras propias fuerzas, de nuestras propias habilidades, de nuestros propios pensamientos. Esa carrera que usted tiene, mi hermano, ¿cómo la obtuvo? No esforzándome, estudiando, sacrificándome día y noche.
Pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da la inteligencia? ¿Quién te da la sabiduría? Para que puedas vencer o pasar y obtener esa carrera. Yo, Nabucodonosor, para gloria de mi majestad, decía. No había pasado ni un año cuando Dios le dio el sueño. Dios advirtiéndole de lo que le iba a pasar. Pero el yo, él lo tenía. Vamos a leerlo. Póngame Daniel 4, 14 y 15. 4, 14. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol. Este es el sueño que Dios le había dado. Derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces, dice, dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre las hierbas del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre las hierbas de la tierra. Amén. El sueño que Dios le había dado a Nabucodonosor era de que él tenía que detenerse, de que él tenía que dar la gloria a Dios. Pero él, su corazón se enorgulleció. Entonces Dios le mandó un sueño. Que Dios lo iba a cortar de entre la tierra. Y si él no se arrepentía, si él no reconocía a Dios que le había dado todo, él no iba a ser restaurado. Él tuvo que pasar 7 tiempos, dice la palabra del Señor. 7 tiempos son 7 años. Como tarea les voy a dejar que lean Daniel desde el capítulo 1, desde el 1 hasta el 4. Léalo en casa y usted va a meditar y va a pensar. Y dice la palabra del Señor que mientras él estaba en su palacio, miró y dijo: ¿no es esto lo que yo he construido con mis manos? ¿Con qué podemos construir si no tenemos la bendición de Dios? ¿Qué podemos construir si no tenemos la vida? ¿Qué podemos hacer si no nos podemos mover nosotros por nosotros mismos? Si no es por la gracia y la misericordia de Dios. Muchas veces, querido hermano, no nos estamos dando cuenta. Todo lo que tenemos no es nuestro. El talento que tenemos no es nuestro. Nuestros hijos no son nuestros. Nuestra economía no son nuestra. Nuestro trabajo no es nuestro. ¿Sabe qué somos? Somos unos simples administradores de esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios las proveyó, Dios nos las dio para que nosotros seamos unos administradores de eso.
Usted no es dueño de nada, ni aún de su vida. Somos unos simples administradores de nuestra vida y de las cosas que tenemos. ¿O no es así? Es así. Cuando nuestro corazón empieza a orgullecerse, es cuando nosotros empezamos a ir escalando, pero para abajo. Por eso yo siempre digo, querida iglesia, demos gracias al Señor. Si hemos podido llegar hasta aquí, demos gracias al Señor. Si hemos podido abrir los ojos, demos gracias al Señor. Si hemos podido mover las piernas, demos gracias al Señor. Si tenemos un buen trabajo, demos gracias al Señor. Si no tenemos nada, demos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el dueño de las cosas. Él es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de lo que tenemos. Somos unos simples administradores de las cosas de Dios. Y Dios nos va a pedir cuenta. Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que nos ha dado. Es así. Él nos va a pedir cuenta. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pasar a... Léame en... Ezequiel. Póngame Ezequiel. Ezequiel 28:11. Vino a mí, dice, palabra de Jehová diciendo, siga. Hijo de hombre, levanta, endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, dice. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Hasta ahí, hasta el 13. Esto, ¿sabe a quién se refiere? ¿A quién? Esto se refiere a Satanás. Porque dice que Dios lo hizo. Dios lo creó. Y fíjese usted, de toda la grandeza que lo vistió, de toda la autoridad que le dio, pero su corazón empezó a orgullecerse. Fíjese, en el día de tu creación, dice, Dios había preparado todo esto para él. Dios lo había vestido de toda piedra preciosa, de toda púrpura, de todo, hasta los tamboriles, habla de los tambores. La sabiduría que Él le dio, la inteligencia que Dios le dio. Con flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación.
Muchas veces, querido hermano, vuelvo a repetirlo, que cuando Dios empieza a bendecirnos, nos vamos olvidando de dónde Él nos sacó. Cuando Dios empieza a bendecirnos, cualquiera sea la bendición, nos vamos olvidando de dónde Él nos sacó, de dónde Él nos recogió, de dónde Él nos llamó. Y cuando nos estamos olvidando de esas cosas, es cuando empieza a entrar ese gusanito que es llamado orgullo. Y cuando empieza a crecer en nuestro corazón, es cuando empezamos a criticar. Es cuando empezamos a enaltecernos, a hincharnos como el sapo. ¿Ha visto usted cómo se hincha el sapo? Cuando se enoja, se hincha. El orgullo, la vanidad. ¿Acaso Dios no te enseñó? ¿Acaso Dios no te cuidó? ¿Acaso Dios no te protegió? ¿Acaso Dios no te trajo esa bendición? ¿Por qué tenemos que inflarnos? ¿Por qué tenemos que permitir que entre el orgullo en nuestro corazón? Cuando debemos de dejar que Él crezca y que nosotros menguemos. Mientras que nosotros vamos menguando, Él va a ir creciendo. Pero tú y yo, mientras vamos menguando, seremos siempre bendecidos. No, pastor, es que yo, no. Muchas veces no obedecemos ni a nuestros líderes. Muchas veces no obedecemos ni a nuestros pastores. Yo me recuerdo esto que decía un pastor, que vino un drogadito, aceptó a Cristo y él era fiel en la iglesia. Y llegó el día en que él tenía que ir recibiendo su bendición de parte de Dios. Y empezó a recibir la bendición de parte de Dios. Pero ese drogadito vivía debajo de los puentes, dormía en las calles, comía basura. Y cuando Dios lo rescató, cuando Dios lo limpió, empezó a bendecirlo. Ya él empezó a ir cambiando. Ya no quería usar cualquier ropa. Pero si antes andabas desnudo, pero no, pastor, es que esa ropa no me queda bien. Empezó a ponerse calzado. No, pastor, esos calzados no me gustan. Pero si antes andabas descalzo por las calles, ¿y cómo ahora no te gustan estos calzados? Él se mandaba a hacer zapatos a medida, trajes a medida. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo tanto que se fue olvidando de dónde Dios lo sacó. Empezó a darle cabida a Satanás y fue enorgulleciendo su corazón. Le pusieron de apodo el pie delicado, porque no se ponía cualquier calzado, no se ponía cualquier ropa, no se vestía con cualquier cosa. Todo era especial para él. ¿Por qué? Porque Dios lo había bendecido tanto que tenía bastante dinero, tenía bastantes posesiones. Pero se fue olvidando de Dios. Se fue olvidando de aquel quien le dio otra oportunidad, de aquel que le dio la vida. Hasta que llegó el día que se enorgulleció tanto que su mismo orgullo lo fue volviendo hasta que volvió a caer. Hasta que volvió a caer. Querida iglesia,
Tengamos cuidado. Tengamos cuidado con el orgullo. Tengamos cuidado con lo que Dios hace con nosotros. Sepamos valorarlo. Sepamos valorar lo que Dios nos da. Si te da un plato de comida, un arroz blanco, dile gracias, Señor. Gracias por este plato de arroz blanco que siquiera voy a comer hoy. ¿Sabe por qué? Porque en muchas partes del mundo no tienen nada para llevarse a la boca. ¿Y usted qué tiene? Un plato de arroz. Dele gracias al Señor. Porque en otras partes del mundo se están muriendo porque no tienen ni agua para tomar. Y nosotros que lo tenemos todo, ¿sabe qué hacemos? Huimos de Dios. Huimos de Dios si lo tenemos todo. Empezamos a huir de Dios. Tenemos que ser agradecidos. El orgullo no tiene que entrar en nosotros. Peor en el cristiano. No tiene que entrar ese orgullo. Amén. Vamos a seguir. Siga. Léame el 14 y el 15. Tú, querubín, dice, grande, protector, yo te puse en el monte santo de Dios. Allí estuviste, le dice Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aleluya. Fue creado, dice, tan perfecto. Usted y yo hemos sido creados también perfectos por Dios. Hay pastor que mi nariz está un poquito a un lado, no me gusta. Hay pastor que tengo la boca muy grande, no me gusta. Hay pastor que no me gustan mis piernas. Pero si Dios te hizo perfecto, Dios nos hizo perfecto. Con todo. Todos los detalles Dios nos los puso. Como se los puso Satanás. Todos los detalles Dios nos los puso. Él personalmente se encargó en que tengamos todos esos detalles. Hay pastor que mi oreja, no sé, la quiero más grande, le hago un agujero aquí. ¿No ha visto eso por ahí? Así los agujerangos que tienen en la oreja. No están conformes con lo que Dios le dio, sino que tienen que añadirse o quitarse cosas de su cuerpo. Pero si Dios te hizo perfecto, Dios te dio todo lo que querías y necesitabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Qué maldad halló Dios en él? Orgullo. La maldad del orgullo. No se conformó con todo lo que Dios le había dado. No se conformó con todo lo que Dios lo había vestido. No se conformó con todo lo que Dios había puesto en él.
Le empezó a entrar el orgullo en su corazón. Por eso dije desde un comienzo, el orgullo es un pecado muy grande en el ser humano. ¿Por qué te tienes que enorgullecer? ¿Por qué? ¿Por qué no agarras y doblas la rodilla y hablas con papá? Diciéndole gracias, Señor, por esto. Gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por mi trabajo, gracias por mi casa, gracias por mi economía, gracias por todo lo que me da, gracias por tu protección, gracias, Señor, porque tú me amas. Yo como ando por la calle veo muchas cosas. Veo muchas cosas. Y digo, oh Señor, ten piedad de nosotros, le digo. Porque vivimos en un mundo que no nos sentimos conforme. Vivimos en este planeta Tierra que no estamos ya conformes con lo que Dios nos ha dado. Y Satanás se halló en él hasta que cayó en ti maldad, dice. Vamos a seguir. El 16 y el 17. Dice así: a causa de la multitud de tus, ¿qué? Contradicciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé, dice, de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría y a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Hasta ahí. Lo dice la palabra del Señor. Se enorgulleció a causa de su hermosura, a causa de su sabiduría. Si tú eres sabio, dile gracias, Señor, por esa sabiduría, por esa inteligencia que me das. Si tú eres guapo, guapa, hermosa, gracias, Señor, por esta hermosura que me das. Yo aquí no veo ningún feo. Todos los veo guapos. Hombres y mujeres. Todos son guapos. Pero no todos podemos ser iguales. No. Siempre tiene que haber alguna diferencia. Y eso es lo que tenemos. Alguna diferencia el uno con el otro. Tanto el hombre como la mujer. ¿Y por qué tenemos que enorgullecernos? En vez de orgullecernos, debemos de doblar rodillas y decirle: papá, gracias. Gracias porque me has hecho guapo, guapa. Gracias porque me has dado inteligencia, sabiduría. Gracias. Y vamos a continuar y que con esto terminamos. El 18. El 18. Con la multitud de tus maldades
y con la iniquidad de tus contracciones profanaste, escuche, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Hasta ahí. Querido hermano, iglesia, cuando Satanás, llamado el diablo, se rebeló en el cielo delante de Dios, ¿usted sabe lo que él quería? Él, ¿sabe qué quería hacer? Sentarse en el trono que no le pertenecía. Se llenó de tanto orgullo su corazón porque él tenía los ángeles que él pidió. Él tenía todo, la sabiduría, la inteligencia, era hermoso, era guapo, él lo tenía todo. Dios lo hizo, dice, perfecto, no había mancha, no había arruga en él. Pero un día él pensó y dijo, yo puedo ser como Dios. Yo tengo ángeles que están bajo mis órdenes. Yo puedo ser como Dios, dijo. Quería sentarse en el trono que estaba ahí, que todavía no había sido ocupado, pero era el trono del Hijo de Dios, era el trono de Jesucristo, que ese trono le pertenecía a Cristo. Ese trono le pertenecía al Hijo de Dios. Y él cada que pasaba por ahí, lo vi ahí. Cada que pasaba por ahí, lo vi ahí. Y a él entró ese orgullo, a él entró esa vanidad. Si dijo, si Dios puede hacer todas esas cosas, yo también las puedo hacer. Querido hermano, querida iglesia, no nos equivoquemos. No nos pongamos a la altura de Dios, porque nunca nos vamos a poder poner a la altura de Dios, porque Dios es Dios y nunca vamos a ser igual a Él. Tenemos siempre que reconocer que Él es nuestro creador, que Él es nuestro sustentador, Él es el que nos da la vida. Y no nos querramos poner en su lugar. Por eso fue que Dios tiró al diablo o a Satanás y a sus seguidores, ¡pum!, los tiró a toda la tierra. Porque allá no había cabida para él. Allá no había cabida para el orgullo que él tenía. Querida iglesia, póngase de